tal? Buenas noches. Bienvenidos a Megáfono, una coproducción con Artículo 19 y Rompeviento TV. Hoy tenemos el gusto de tratar un tema de archivos históricos, un tema de transparencia, y estoy aquí con mi compañero David Mora y con Ramón Aguilera Munguía, un académico y director general de la Escuela Mexicana de Archivos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal, David? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches. Bien. Buenas noches. Pues David, platícanos un poco de qué va el programa de hoy. Tú que conoces este tema dentro de Artículo 19, él es el que lleva el tema, ¿no? de archivos. Por favor, platícanos un poco y por qué es tan importante. Voy entonces a poner algunos puntos y si estás de acuerdo, Ramón, vamos a empezar a hilarlos, ¿no? y a entrar un poquito más en materia. Archivos históricos, más que archivos históricos en general, el tema de archivos. Estamos en un momento crucial en el Senado de la República. Parte de la reforma en materia de transparencia del 2013 ordena la legislación la tautología, la Ley General de Archivos, y por lo tanto estamos en el punto para entrarle al tema, para platicar. Tenemos tres etapas respecto al archivo histórico y a la importancia del archivo histórico que vamos a ir abordando a lo largo del programa. Tenemos los archivos que se abrieron en el 98 respecto a los archivos de 1968 del régimen autoritario. Vamos a dar un salto al 2012, donde tenemos los archivos, la Ley Federal de Archivos con un concepto aberrante, dirían algunos, en los archivos históricos confidenciales. Y ahora vamos a tener la Ley General de Archivos. Vamos a platicar sobre los retos y sobre qué podemos incidir, qué deberíamos estar exigiendo. Para dar inicio, voy contigo, Ramón, y te pregunto, ¿cómo era la situación de los archivos a partir de 1998? ¿Qué tipo de acceso se tenía? Tengo entendido que tú fuiste una de las personas que accedió entonces a los archivos. Ya estamos hablando de hace cerca de 20 años. Muchos años. Bastante. Sí. 35, ¿no? Del 78. 98. Bueno, sí. 98 cuando se abrieron. Exacto. Sí, exactamente. Okay. Bueno, yo creo que hay un parteaguas, obviamente. Una cosa es los archivos relacionados con el tema de transparencia, ¿sí? Es decir, en esta época del 98 todavía no entraba ninguna ley referida al tema de transparencia, ¿sí? Y por lo tanto, los archivos se manejaban de manera, vamos a llamarle normal para el estándar de aquellos años, en donde se establecía un periodo que no estaba en ninguna ley, pero que era un consenso más o menos a nivel internacional, porque los rangos de un país a otro cambiaban, ¿no? Es decir, se hablaba de que una vez que se se producía un documento, tenían que pasar alrededor de 30 años para poder ser considerado información sujeta a una investigación histórica, digamos, ¿no? En esa etapa los documentos tienen un ciclo de vida que van caminando desde que se generan en su parte administrativa, después pasan, es decir, se cierra digamos, el expediente, pasan a un archivo que se llama de concentración, pasa un tiempo. Entonces, si vamos sumando todos estos tiempos administrativos que llevan los documentos, pues al pasar los 30 años que se manejaban en aquel entonces, se podría considerar que pues ya no había ningún motivo, técnicamente se le llama vigencia, es decir, una obligación para poder conservar la información, como por poner el ejemplo, a cualquier ciudadano se le obliga a tener 5 años las tenencias para poder hacer un trámite con sus automóviles, por ejemplo, ¿no? Eso es la vigencia. Las cuestiones fiscales también las tienes que tener. Pues sí, 7 años hoy en día. Ajá. Entonces, bueno, pues eso es la vigencia. Entonces, en la administración pública se maneja mucho este término porque hay derechos y obligaciones que respetar y hay también fiscalización y hay rendición de cuentas. Entonces, pasados los 30 años terminaba todos esos temas, ya no había ninguna obligación de ninguna parte y también se consideraba que pues, era prudente ese tiempo para no perjudicar, digamos, cuestiones de datos personales que en aquel entonces no se manejaba como ahora lo manejamos, ¿no? No quiere decir que no existiese. Entonces, pasados esos 30 años, se decía, se puede consultar un documento si está en el archivo histórico. Aquí la cuestión es esta, que los documentos cuando van caminando, pasan de las oficinas a los archivos de concentración,
después se analizan, se valoran y se consideran que tienen un valor histórico, precisamente con una serie de criterios que se aplican. Entonces, al pasar al archivo histórico, automáticamente pues está abierto a la investigación. Ramón, una duda, me genera algunas dudas lo que está señalando en cuanto a los archivos, porque, por ejemplo, pensemos en cualquier organismo que tiene documentos, un organismo público, y entonces ellos tienen que resguardarlo 10 años cuando se manda al almacén. ¿Cómo pasa a determinarse que es un archivo de importancia histórica y que tiene que pasar y quién valora eso? Okay. Porque ahorita nos estaba señalando, se hace una valoración y pasa al archivo, sí, pero ahí hay una cuestión que igual y bueno, ¿no? Tú como experto, sí, bueno, que nos explicaras el tema de valoración es un tema no muy fácil a veces de determinar, es decir, porque entran los factores objetivos subjetivos, ¿no? Obviamente. Sin embargo, la metodología archivística ha desarrollado una serie de criterios. Y básicamente podríamos decir, para determinar si un documento es histórico o no es histórico, no todos los documentos que genera la administración pública son importantes. Claro. Un memorándum para que te avisen que van a pintar la puerta, pues no tiene trascendencia histórica. Entonces, a lo largo del tiempo se van analizando ese tipo de información. Y la valoración básicamente tiene dos filtros. Un primer filtro es en la dependencia o la entidad que lo produce y que propone, ¿sí?, el conservar o no esa información. Es la misma dependencia la que propone. Bueno, ese es un primer filtro. Okay. ¿Sí? Quien da la autorización en el ámbito federal, ahorita vamos a ponernos en el ámbito federal, en el Ejecutivo, básicamente, en el Ejecutivo Federal, quien da el visto bueno o el último filtro es el Archivo General de la Nación. A él se le propone la información, ¿sí?, que se puede dar de baja o que tiene ese valor histórico. Entonces viene otra revisión, digamos, ¿no? Y entonces el archivo genera, digamos, un dictamen en el que se establece que esa información pues tiene ese valor histórico, por lo tanto, formará parte del patrimonio documental del país. Una duda, Ramón. ¿Hay algún mecanismo para que ese dictamen que se genera sea de escrutinio público? ¿En qué sentido lo pregunto? ¿Habrá ciertos archivos que la autoridad tiene un particular interés por destruir o por eliminar o porque nunca se conozcan? Entonces, en este proceso de dictamen, que se queden en la parte del archivo que se destruye finalmente, sale el dictamen. Mira, ¿hay algún proceso de oposición? Antes de la ley de transparencia no existía ninguna obligación, digamos, de transparentar el proceso. A partir de la ley de transparencia, ahora sí. La obligación es de subir a la página de cada una de las dependencias el dictamen y los inventarios que están respaldando la decisión o de dar de baja o de transferir en su defecto la información al archivo histórico. Digamos que en bloque mucha información se fue conservando y fue pasando a lo mejor sin tantos filtros y se fue conservando, digamos, como por tradición, con esta característica de histórico, ¿no?, que es el caso del movimiento del 68, se guardó, se conservó y pasaron, es decir, no hubo digamos, pues acciones que nos llevaran a buscar y entresacar, ¿no? O sea, la información del 98 como tal y la que se conoció en primera instancia en el archivo y se abrió después de los 30 años, pues tal cual como llegó, así se fue dando a conocer. El gran problema fue que la expectativa por el tema llevó a que se revolviera mucho la información. Yo les puedo comentar anécdotas. O sea, el primer gran, y no por mala fe, sino por ignorancia, el primer, vamos a decir, la revoltura pues que se hace a este archivo va a ser precisamente por parte de la Cámara de Diputados de aquel entonces, en donde una comisión se acercó para digitalizar la información y darla a conocer, pero sin conocimientos y sin organización. O sea, la digitalización, si no se organiza ante la información, de nada sirve. Sí, si no está sistematizado. Así es, entonces se hizo una digitalización que no sirvió de nada y pues se perdió el trabajo. Pero se revolvió porque los que hicieron la digitalización no cuidaron de regresar la información como estaba anteriormente. Y ese es uno de los puntos importantes en una metodología de trabajo archivístico. Respetar el origen de cómo se
se produjo la información, porque es el contexto para que te explique por qué, quién lo hizo y por qué lo hizo. Y ya digitalizado, entonces podrías poner otro tipo de categorías. Así, ya con la digitalización ya puedes manejarlo, pero tiene que venir respetando la organización. Claro. Entonces, esta información, digamos, que se abrió, porque ahí estaba en el archivo, se abrió, se comenzó a investigar, se comenzó a trabajar sin ninguna cortapisa, porque era la información que estaba pues ahí abierta para estudiar este tema muy particular, ¿no? Entonces, digamos que el punto de discusión va a estar cuando llega la información, es decir, información posterior a esta que ya está ahí, que es la del CISEN. Que es la anterior Dirección Federal de Seguridad, los archivos de la extinta. Vamos llegando y yo creo que nos vamos centrando, porque justo es donde le queremos dar, ¿no?, en la discusión, cuando se transfiere el fondo de la Dirección Federal de Seguridad al Archivo General de la Nación. Y tenía una pregunta muy concreta. Tenemos entendido, las galerías 1 y 2. ¿Cómo era el trabajo en estas galerías? ¿Se podía investigar? ¿Cómo era la dinámica estaba diaria? Abierta la investigación, ¿sí? Pero aquí hay un problema de método, digamos, ¿sí? Que en su momento se discutió internamente en el Archivo General de la Nación. El problema es de que si te mandan una información que no ha terminado su vigencia, es decir, que todavía tiene actos de derechos y obligaciones, y que debería de estar esa información todavía en los archivos administrativos, pues difícilmente tú puedes dar a conocer esa información en los archivos históricos, porque todavía no tienen el carácter como tal, histórico, no hay una transferencia total. Entonces, el error fue haber transferido los documentos con el carácter administrativo y haberse llevado los mismos funcionarios que estaban controlando esa información en un archivo histórico que por naturaleza es público. Claro. Por naturaleza es para la investigación. Entonces, ahí hubo una situación contradictoria, que en un archivo histórico que es de acceso público estuviera una información administrativa que todavía tenía cortapisas y frenos para poder ser investigada porque no había concluido su periodo administrativo. Ese es el problema. Claro, de acuerdo. Claro. Si te parece, lo dejamos acá. Sí, pues vámonos a un corte. El primer segmento, claro. Vamos a dejarlo aquí, vamos a regresar a hablar de la ley general y todavía de cómo se han organizado los archivos, pues regresamos. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos.
Buenas noches, seguimos aquí con Ramón Munguía y mi compañero David Mora, que estábamos hablando de los archivos históricos de la nación y cómo eran antes de la reforma del 98 y después. Pues seguimos en ese tema, por favor, David. Ramón, quiero hacerte una pregunta y ojalá se pueda responder de forma muy concreta. Cuando llegaron todos los documentos de la extinta Dirección Federal de Seguridad a la AGN, ¿cómo era el acceso? ¿Cómo era la forma de investigación? ¿Cómo era la dinámica cotidiana? ¿Quién realmente vigilaba estos archivos también? Mira, antes de que llegara la documentación del CISEN, que esa es la aclaración que hay que hacer, es decir, del decreto de Fox, digamos. Antes de eso, la investigación que se hacía en el Archivo General de la Nación era normal. O sea, tú como investigador te presentabas, sacabas tu credencial, te acreditabas e ibas a las galerías. ¿Quién daba la información? Pues la daba el empleado, el trabajador que le correspondía a esa galería. Una duda, si tú no eras investigador, ¿podías ir como ciudadano también? Es decir, tú vas como ciudadano investigador, o sea, pero sí te tienes que... Quedar de alta, cualquier archivo del mundo histórico, hablando histórico, cualquier archivo del mundo, te tienes que acreditar. Claro, cuidados de los documentos, todo. No llegas al archivo así como así nacional de Francia y decir, pues... Aquí estoy, ¿no? Sí, claro, denme las fotos. No, tienes que acreditarte que vienes a investigar y una cartita de que vienes de la UNAM o vienes de X lugar y pues, sí, pásele usted porque no hay ningún problema, ¿no? Entonces así se hacía en el Archivo General normal. O sea, era una investigación normal. Tenemos la obra de Sergio Aguayo, por ejemplo. Es un ejemplo claro de que la investigación se hacía pues tranquilamente, sin ningún problema. Y llega al archivo del CISEN. El problema es que cuando llega esta otra información del CISEN, y cuando llega con los trabajadores del CISEN, pues ya el control ya no es del empleado, sino esa galería se empieza a cerrar porque ya está controlada por una gente ajena al trabajo normal del Archivo General de la Nación, porque así lo hicieron. Ese fue el error. ¿Sí? Ese fue el error principal. Entonces, pues corriendo con los años, ya aparece el tema de transparencia, ¿sí? Y al aparecer este tema, pues entra otros ingredientes que van pues haciendo más confuso esta situación. ¿Cómo cuáles? Pues en el caso de la ley de transparencia, el haber ya puntualizado, que no es malo, pero vamos, para aplicarlo a los archivos, trae sus problemas el tema de la confidencialidad de los datos personales. Que es como ad eternum, sin un periodo fijo. Sí, porque no se hace periodos. Los datos personales son para siempre, ¿no? Bueno, sí, estamos de acuerdo. Aunque yo quisiera hacer ahí una aclaración nomás, Ramón. Sí. Una de las excepciones que trae la ley de transparencia en materia de datos personales es aquellos que se encuentren en fuentes de acceso público. Entendido como el archivo histórico es una fuente de acceso público. Ahí no podríamos estar hablando. Sí, no. Es que si lo hace retroactivo, entonces yo no podría escribir la biografía de Benito Juárez. De acuerdo. Claro. Sería un ilógico. Por supuesto. Yo para puntualizar algo, igual a ver si se está entendiendo, pero lo que tengo entendido es que por esta ley de datos personales a veces es difícil hacer un archivo histórico y público. Por la protección de los datos, es en ese sentido lo que... En el sentido es de tener acceso a la información que tenga datos personales. O sea, a los datos personales no puedes tener acceso de acuerdo a esto. Para poder, por ejemplo, hacer una biografía. Eso se discutió cuando apareció la ley de transparencia, porque se vislumbró la problemática que se iba a dar. Es decir, oye, ya no vamos a poder escribir biografías, porque en los archivos históricos, dado que la temporalidad es abierta, pues en los archivos históricos, cuando tú alegues datos personales, pues se te van a cerrar. O una foto de hace 40 años, ¿no? En Alameda que salgan personas. Por eso, posteriormente, en la Ley Federal de Archivos. Claro, mencionabas varios elementos. Uno, los datos personales y la Ley Federal de Archivos como un segundo elemento. ¿Qué tiene la Ley Federal de Archivos? La Ley Federal de Archivos que se publica, fíjense, se publica 10 años después de haber aparecido la Ley de Transparencia, o sea, muy tarde. En el 2012, ¿no? Sí, muy tarde. En 2012. Tuvo que haber sido al revés, pero bueno, se dio así en el 2012. Entonces, ahí se quiso tocar el tema y pues tratar de arreglar esa situación metiendo un término, ¿sí?, que es esto de confidencial histórico o histórico confidencial. Es decir, a veces no se reflexiona bien las condiciones. Es decir, la primera condición es que tiene que ser histórico. O sea, histórico, ¿qué quiere decir? Quiere decir
que una información ya ha pasado por todo el camino, el ciclo vital de los documentos que generalmente se llevan en la administración y tienen un valor histórico para que puedan conservarse como patrimonio documental en un archivo histórico. Eso es histórico, ¿sí? Claro. Es decir, en ese momento llegan al archivo histórico. Pero aquí le agregaron el término confidencial y ahí es lo que hace ruido. Sin embargo, la propia ley federal te establece una serie de mecanismos que están confusos en la redacción y que no se entendieron bien o no se han entendido bien. O no se han querido entender. O no se han querido entender bien. Por ejemplo, una cosa, si pasa este periodo de 30 años, entonces el documento debería ser totalmente público. Pero al meter este término hicieron documentos históricos que no pueden ser públicos ni investigables. Porque tienen datos personales. Y entonces, de todos modos, de nada sirve el archivo Hay una histórico. contradicción Aquí. ahí, digamos, una contradicción. Pero aquí el problema es que en la ley... ¿Y es el cambio que se espera en la ley? Ese es ¿Ahora? un cambio que Una de las cambia cosas una que perspectiva. Pero mira, en la ley federal te establece primero que ninguna información reservada, ¿sí? Es decir, no se considera la información reservada en el caso del archivo histórico, es decir, no puede estar reservada. O sea, tú tienes acceso directo, ese es uno. Y segundo, cuando habla de lo histórico confidencial, dice que el interés social, el interés público se antepone a los datos personales como tal. Al interés del individuo, el Así tercero es. que Entonces, tiene interés en guardar su y información. una situación de interés público son los derechos humanos, por ejemplo. Claro, el tema de los derechos aparte humanos. bueno, para mí choca todo esto, porque no es posible que cuando hay una detención de una persona, aunque tenga datos personales, la exhiban sin ni siquiera un debido proceso previo. Y cuando ya tienes un archivo después de 30 años que te ayudaría a deslucidar la historia, abusos, increíbles de derechos humanos, eso sí es histórico confidencial, Sí, ¿no? pero Bueno, tú así tienes de el derecho, en términos de balanza. de los derechos humanos, tienes el derecho de conocer esa información y que no se destruya además, ¿no? Ese es uno de los términos importantes de lo que significa histórico, preservación para siempre. Ya está por características de no repetición. El tema se confundió, digamos, desde mi punto de vista, con esa terminología, y lo que se quiso arreglar para poder abrir la información, pues resultó todo un masacote. La cura resulta peor que la enfermedad. Ahora, el cómo se ha venido aplicando es otra cosa, porque la ley salió en ese momento, se siguió trabajando sin ningún problema, con el problema del CISEN que estaba presente, que te frenó el asunto, pero obviamente las administraciones han venido cambiando, ¿no? Desde que apareció todo esto. De acuerdo. Y en la actualidad, pues hay un gran debate, porque ahora se están entregando versiones públicas en aras de cumplir una ley de datos personales, ¿no? O la ley de transparencia más bien, ¿no? Entonces yo creo que el problema al final del camino es digamos, visto desde el punto de vista interno, es contradictorio, porque la naturaleza de los archivos históricos es de apertura total y restricta para la investigación cultural, o la investigación más amplia, científica, académica, la investigación histórica, amplia, etcétera. sí, es todo lo que es investigación, es total apertura, ¿sí? Y no debe de haber restricción alguna para el acceso. Ese es el principio básico de todo archivo en el mundo, en el mundo que ustedes quieran, ¿no? Y el problema es que estamos restringiendo el acceso a los archivos de manera retroactiva. Claro. Que es algo ridículo, porque según Pues entiendo, si ya tenías acceso, si se publicaron cientos de obras, Si es algo ridículo ahora intentar cerrarlo. Así es. Ahora, tenemos enfrente el proceso legislativo de la Ley General de Archivos. Así es. ¿Cuál es la exigencia respecto a este concepto de Pues mira, es histórico muy confidencial? sencillo quitar todo lo que tenga que ver con el histórico confidencial, de que se desaparezca en primer lugar. O sea, yo quitaría el artículo completo como está presentándose hoy en día. Máxima publicidad. Y pondría precisamente que los archivos históricos son fuentes de acceso pública y restricta para la investigación. Y se acabó. De acuerdo. Y por otro lado, podría yo establecer que las temporalidades, ¿sí? Se pueden marcar temporalidades para el caso de los documentos con datos personales, los 30 años. O sea, a partir de la generación, 30 años. Pero la condición es que estos 30 años no estén en el histórico.
estos 30 años estén en los archivos administrativos y una vez que se cumplen los 30 años, pasen al archivo histórico. Por supuesto. Y al entrar al archivo histórico ya no hay ninguna cortapisa. O sea, Esa 30 es la propuesta. años a partir de la generación del documento. A partir de la generación. O sea, así diciéndolo como en seco. Pues ¿no? sí. Otro tema que podríamos empezar a platicar respecto al AGN. ¿Dónde debe estar el AGN? ¿Debe seguir perteneciendo a Segov? ¿Se debe transferir de secretaría? ¿Un organismo autónomo? Mira, ¿Cuál pues es tu posición? la discusión está precisamente abierta en la última, una última reunión que tuvimos precisamente con algunos senadores. Se planteaba la situación de qué hacer precisamente con el Archivo General de Nación. Perdón que te interrumpa, Ramón, pero solo hacer la aclaración. Es que ahora el AGN depende del Ejecutivo y es una administración centralizada. Entonces el problema es que tiene mucho control, ¿no? Al parecer el Ejecutivo sobre el AGN siempre ha organismo. estado... que el problema es que la esencia del Archivo General de Nación desde su reglamento interior, desde que digamos, nace el Archivo General en la época moderna, porque tiene su antecedente en la época colonial, pero vamos a hablar de la época independiente de México, nace siempre vinculado al área de gobierno federal, o sea, al Ejecutivo Federal. Entonces, siempre perteneció a los distintos nombres, ¿no? Al Ministerio del Interior, después Secretaría de Gobernación. Generalmente ha estado siempre vinculado, hay una excepción por ahí, pero siempre ha estado vinculado a esta área. ¿Por qué? Pues porque la esencia de este archivo general, que llamamos Archivo General de la Nación, es que es el archivo del Ejecutivo Federal. Un reflejo del presidencialismo mexicano, ¿no? Bueno, no tanto en ese sentido, si tú lo enfocas desde el punto de vista del control, pues vamos, estamos de acuerdo. Pero desde el punto de vista operativo, pues es natural que una instancia como es el Ejecutivo Federal tenga su archivo histórico, como es el judicial y como es el legislativo. Cada uno tiene un archivo histórico. Entonces, el Archivo General de la Nación, en este sentido, es el archivo natural, digamos, en donde todas las dependencias del gobierno federal deberían de mandar, yo lo pongo en deberían porque no se ha hecho como debe de ser, pero bueno, transferir los documentos de carácter histórico para ir abonando a esta historia nacional con esa parte, que es una parte nada más. Perdón que te interrumpa, es que eres todo un archivo también tú de toda la historia. Nos quedan 30 segundos. Sí. Y bueno, si nos pueda cerrar un poco ya la idea para despedirnos y seguir, que no nos dio tiempo de esto. Bueno, pues nada más es señalar, si hay discusión en dónde quedaría el Archivo General de la Nación. Mi punto de vista es que se debe de buscar la opción de que sea autónomo, ¿sí? De que pueda incidir a nivel nacional y se tendrá que buscar la figura que mejor convenga desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista legislativo. Pues bueno, pues nos tenemos que ir, nos quedamos con estas ideas de Ramón, que sea autónomo, que tenga incidencia nacional, ¿no? Y que ojalá esto lo escuche el Congreso. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, David. Gracias, Ramón. A ustedes. Y nos vemos pronto. Lo que estoy planteando de darle la espalda al mundo del despilfarro y de los gastos inútiles y de las casas impresionantes que necesitan después 3, 4, 5, media docena de sirvientes. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué? No se precisa.